Hola a todos, en el presente video abordaremos el concepto de Data Lakehouse, el cual es una unión entre los dos sistemas o arquitecturas de almacenamiento, por un lado los Data Lakes y por otro el Data Warehouse. Posteriormente de comprender las tres definiciones, entraremos a abordar los dos frameworks principales a la hora de construir Data Lakehouses, el cual es Delta Lake y por otro lado Apache Iceberg. En primer lugar, entraremos en la definición de qué es un data warehouse. Y es que en la historia este ha sido el primer sistema de almacenamiento para el cual se generan reportes. Así pues, tiene un data warehouse diferentes características, entre ellos es que están enfocados en tipos de actos estructurados, es un sistema esquema on-write, el cual un sistema de esquema on-write significa que antes de almacenar cualquier dato se tiene que definir un esquema de tabla, es decir, es un sistema altamente estricto. Por otro lado, un data warehouse es muy costoso para volúmenes muy grandes de datos, cosa que tenemos ahorita. Menos flexible, es menos ágil y está desarrollado para sistemas maduros. Uno de sus principales objetivos es realizar inteligencia de negocio, reportes o dashboards, sin embargo, clásicos. Una de las mayores ventajas que nos ofrecen los data warehouses es que ofrecen las transacciones ACID, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Por otro lado, por los años 2010-2011 nacen lo que se conocen los lagos de datos, un data lake, el cual una de las características importantes desde el punto de vista de los sistemas distribuidos es que es esquema on-write. Y es que un esquema de ese tipo significa que los datos se almacenan sin un esquema previo. Es decir, al momento de la lectura puede o no tener una estructura definida. Puede ser dinámico y variable entre las lecturas. Esto lo que nos proporciona es que los data lakes están específicamente para tipos de datos no estructurados y semiestructurados. Así pues, también están diseñados para manejar un gran volumen de datos, cosa que los data warehouses lo hacían de una manera poco eficiente y también muy costosa computacionalmente y en términos económicos para las organizaciones. Algo importante es que en los data lakes se almacenan los datos raw, se almacenan los datos crudos. Así pues, poseen muchas características importantes y es que con el surgimiento del Machine Learning, el IoT, entre otros, se ha popularizado el almacenamiento de datos no estructurados. Así pues, nacen los data lakes que permiten bajo costo de almacenamiento, son ágiles, son flexibles de configurar gracias a su esquema on-read, entre otras cosas. Sin embargo, los data lakes no poseen la criticidad, la manera estricta de definición de calidad de datos, de gobernanza de datos quizá, que tengan los data warehouses. Así pues, en la industria, en los años 2020, con la necesidad de unificar la flexibilidad que nos proporcionan los data lakes por un lado y el gran nivel de desarrollo o confiabilidad que poseen los data warehouses, unimos todo esto en una sola sistema de almacenamiento o en una estructura de almacenamiento o procesamiento masivo de datos. Almacenamiento y procesamiento que poseen los atributos de calidad de un sistema distribuido. Así pues, Databricks, creador de Delta Lake, nos proporciona que un Data Lakehouses es una nueva arquitectura de almacenamiento que combina la flexibilidad de los data lakes y es muy eficiente en materia de costo computacional y en materia de recursos económicos como lo hacen los data lakes. Sin embargo, posee transacciones ACID, recordemos, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad que poseen las bodegas de datos, pudiendo así desarrollar sistemas óptimos para inteligencia de negocios, machine learning, IoT y nuevas tecnologías. Así pues, tenemos una gráfica en las industrias donde podemos generar que los data warehouses están enfocados en datos estructurados, tenemos un proceso de extracción, transformación y carga, generamos la bodega de datos mediante diferentes arquitecturas como copo de nieve y generamos un reporte. Un data lake, como lo dijimos, están enfocados en datos semiestructurados, no estructurados y entre ellos estructurados.
generamos nuestro lago, hacemos el proceso de extracción, transformación y carga. Teniendo en cuenta nuestro lago, se crean bodegas, se hace ciencia de datos y se hace machine learning. Así pues, tenemos el Data Lake Houses, quien combina todos los tipos de datos y le añade una parte de gobernanza de datos, es decir, hay políticas sobre el tratamiento de los datos para generar todo lo que construíamos con nuestros sistemas de almacenamientos anteriores. Aquí se encuentra un poco de la historia mencionada y es que gran parte de lo que nosotros hacemos tiene relación con un sistema de archivos distribuidos, es decir, hace parte de este ecosistema de Big Data de Hadoop y como lo veremos posteriormente, los dos frameworks, Delta Lake y Apache Iceberg, van a hacer uso de diferentes herramientas como Spark, Hadoop, entre otros. Así pues, entremos en la definición de un Data Lake House. Y esta es una nueva arquitectura de datos que permite almacenar y procesar grandes cantidades de datos, es decir, procesamiento masivo, Big Data, que posea las tres Vs: volumen, variedad y veracidad. Sin embargo, lo que poseen los Data Lake Houses son bajo costos de los Data Lakes con una estructura flexible y ágil, sin embargo, una característica transaccional de las bases de datos ágil. Y es que recordemos que en el mundo de las bases de datos tenemos dos grandes tipos. Por un lado, las de tipo OLTP, que son transaccionales, y por otro lado tenemos las tipo OLAP, es decir, estructuras analíticas, como lo pueden ser los data warehouses. Sin embargo, algo que tenemos que tener en cuenta es que usualmente las estructuras de tipo lab hacen uso o consumen una estructura de tipo OLTP. Es decir, aquí también unimos estas dos estructuras, OLTP o lab, data warehouse, data lake, para generar un data lake houses, es decir, lo mejor de muchos mundos. Algo importante es que se almacenan en datos abiertos y se almacenan en un sistema de archivos distribuidos. ¿Como cuál? Como S3 de Amazon, como R2 de Cloudflare, entre otros. Usualmente los frameworks que se usan tienen la capacidad de generar metadatos para habilitar o mejorar la eficiencia a la hora de hacer estas consultas, ya que uno de los grandes retos de los data lakes es que no estaban óptimos en consultas, ya que no existe el concepto de normalización como si lo tienen los data warehouses. Así pues, en los data lake houses tenemos transacciones ASI y así podemos utilizar SQL, BI, Machine Learning, entre otros. Así pues, tenemos una tabla en la cual resumimos toda la información ideal para todo. Desde qué herramienta se puede utilizar, qué tipos de datos soporta y cuál es el objetivo de cada una de nuestras estructuras. Ahora vamos a hablar de nuestro framework, de nuestros dos frameworks principales. Por un lado tenemos Delta Lake, el cual hace parte de Databricks. Es que Delta Lake es una capa de almacenamiento de código abierto que añade esa confiabilidad que mencionamos de los data warehouses. Algo importante es que los Delta Lakes están construidos sobre Apache Spark. Sin embargo, ¿qué es Spark? Es un sistema de procesamiento distribuido. Algo que nos proporciona Spark es la escalabilidad y la tolerancia a Apache y la tolerancia a fallos que nos proporciona Hadoop MapReduce. Y es que Spark, algo importante es que se ejecuta en memoria RAM y no en Dusko, como lo hace el Hadoop Distribute File System. Así pues, Delta Lake tiene las mismas características de todo Lake House. Transacciones ACID, tiene un viaje en el tiempo real, esto lo que permite es hacer auditoría, lo que luego posteriormente llamaremos logs, para hacer un análisis o una revisión técnico de los historiales de transacciones. Tenemos un manejo de esquema, recordemos que son esquema on-read, sin embargo, el esquema on-read posee diferentes dificultades que las poseían pues nativamente los data lakes. Sin embargo, en los lake houses lo que queremos hacer es que sea ágil, pero a su vez estricto en el esquema de los datos. Y es que hay dos temas importantes, y es que aquí es donde entra el tema de, por un lado, la gobernanza de datos y la calidad de datos que van unidos, ya que así proporcionamos mejor integridad, evitamos la duplicidad en los datos
y mejoramos la eficiencia en las consultas en datos no estructurados como videos, texto, entre otros. Así pues, tenemos también la definición para un Data Manipulation Language, al igual que SQL, lo que nos permite hacer modificación de datos dentro de nuestro Lakehouse. Así pues, tenemos que el ecosistema de Delta Lake posee diferentes características. Utiliza el Google BigQuery, utiliza herramientas como lenguajes de programación basadas en API, utiliza un ecosistema de Python, utiliza un ecosistema de Java y hace una unificación de recursos para poder generar el ecosistema del Delta Lake. Algo importante basado en la referencia oficial de Delta Lake es lo que ya habíamos mencionado. Tenemos transacciones ACID, es código abierto, tenemos un esquema evolution, es decir, tenemos una flexibilidad, pero es un esquema estricto, tenemos auditoría, tenemos operaciones de Data Manipulation Language y tenemos metadatos que nos permite aprender más sobre los datos. Así pues, entramos a Apache Iceberg, el cual fue principalmente diseñado para solucionar problemas de Netflix. Como nos dice la documentación oficial, es un formato para analítica de tablas enormes, es decir, lo que se quiere hacer es analítica sobre Big Data. Tengo gran volumen de datos y tengo algoritmos complejos, haciendo uso de herramientas como Spark, Flink, Presto, el cual es una base de datos, entre otras herramientas. Así pues, tenemos en cuenta algunas de las características y su evolución del esquema segura. Y es que se permiten cambios sin reescribir una tabla completa, incluyendo renombrar o reordenar columnas. Esto, del mismo modo, hace parte de un Data Manipulation Language. Así pues, también tenemos que los usuarios consultan sin conocer la estructura de la partición subyacente, lo que permite cambiar la consulta, la partición de los datos sin afectar la consulta. Esto desde un punto de sistemas distribuidos, recordemos que lo podemos llamar como un sistema coherente o un sistema transparente. Del mismo modo, Apache Iceberg tiene algo que se denomina la independencia del motor, y es que él funciona con múltiples motores de consulta. Entre ellos, el más famoso es Apache Spark. Por otro lado, Apache Iceberg, una de sus características principales, o de las mejores, es una lectura rápida. Y es que se utiliza un tipo de archivo, una extensión, la cual nos permite escalar o indexar un archivo para mejorar la consulta y evitar la lentitud cuando tenemos gran volumen de datos. Ahora bien, surge la pregunta, ¿cuándo utilizar Iceberg o cuándo utilizar Delta Lake? Planteamos entonces unos escenarios si es que las organizaciones poseen diferentes necesidades y tenemos por un primer momento si necesitamos una arquitectura abierta o multiplataforma. Pues si es así, utilizamos Apache Iceberg ya que hace parte de Apache Foundation y funciona con diferentes motores. Sin embargo, Delta Lake, como lo mencioné, está muy limitado para usarse dentro de Databricks. Tu empresa, si la empresa, como muchas organizaciones del mundo, utilizan Databricks como entorno natural, como entorno principal, obviamente nos podríamos usar Delta Lake. Si tengo un gran volumen de datos, Iceberg, como maneja el archivo de extensión para indexar los metadatos sobre datos no estructurados o datos semi-estructurados, pues permite un mejor rendimiento a la hora de hacer consultas anidadas, diferentes merge, diferentes joins. Entonces, lo que nos permite Apache Iceberg es un mejor rendimiento. Cuando tengamos un pipeline de streaming más batch con alta frecuencia, es muy importante tener como saber con qué herramienta integrarlo en cada uno, ya que recordemos que tanto Iceberg como Delta Lake son frameworks para construir data lake houses. Ahora bien, lo mismo pasa si tenemos independencias de proveedores, si tenemos un enfoque más sobre la inteligencia de negocios, si tenemos un enfoque sobre el machine learning, el IoT, etcétera, pues debemos escoger uno y otro. Si tenemos un enfoque más sobre pipeline de, por ejemplo, MLOps,
pues obviamente nos enfocaríamos más en utilizar Delta Lake. Sin embargo, si nos enfocamos más en hacer inteligencia de negocios, algo importante es que para hacer consultas complejas, como lo mencionamos, funciona mejor Apache Iceberg. Así pues, tenemos un flujo de trabajo. Este flujo de trabajo típico en los data lake houses es lo que nosotros denominamos un pipeline. Y es que posee unos pasos determinados. Por un primer momento, lo que hacemos es la ingesta de los datos, sean con base en streaming o sea en batch, es decir, datos crudos. Luego pasamos a transformar o a procesar estos datos de la ingesta mediante algún motor, en este caso sea Spark o sea Flink, para limpiar o ajustar los datos para poder hacer lo que queramos que sea Business Intelligence o Machine Learning, IoT, MLOps, entre otros. Por otro lado, generamos el modelo de las tablas para hacer este proceso de BI o Machine Learning y es que aquí es donde se genera el Data Lake House. Luego, posteriormente a que esté el Data Lake House, como cuando tenemos la bodega de datos, ya lo que pasa es el consumir, es decir, hacemos lo que la organización tenga planteada. Y por último, generamos la gobernanza de datos para garantizar atributos de calidad, como la seguridad, la privacidad, la trazabilidad, mediante lo que nosotros dijimos que tienen nuestros dos frameworks, que es los logs y el real time, para visualizar cómo se han comportado las transacciones a lo largo de nuestro sistema de almacenamiento. Por último, hablaremos, para concluir, de la relación con el concepto de sistemas distribuidos. Y es que los formatos como Delta Lake y Apache Iceberg son fundamentales para garantizar la confianza en un entorno de procesamiento y almacenamiento distribuido. Es decir, cuando tenemos large data y complex algorithms, lo que nos permite hacer big data. Por último, como lo mencionamos, los sistemas distribuidos tienen diferentes características y entre una de ellas es que sea un sistema coherente, transparente, escalable, tolerante a fallas, entre otros. Por último, hablaremos de las ventajas y es que unificamos dos casos grandes. Unificamos por un lado los data lakes y unificamos por el otro, los data warehouses, así reduciendo la complejidad, teniendo un esquema ágil, sin embargo teniendo ACID en la configuración de nuestras tablas, una mejor calidad de datos, un soporte a diferentes tipos de datos, estructurados, no estructurados y semiestructurados. Y sin embargo, tenemos retos. No todo es una maravilla a la hora de construir data lakehouses. Y es que obviamente como son estructuras, en este caso los frameworks de Delta y Iceberg, pues proceden una curva de aprendizaje muy lenta, ya que se requieren diferentes herramientas. Usualmente estas herramientas lo que se hacen es que se instancian a partir de una imagen de Docker, se requiere tener conceptos de SQL, de análisis de datos, de Machine Learning y además la gestión de sistemas distribuidos. Así pues, como lo mencionamos, hay una gestión de metadatos por parte de Apache Iceberg mediante un punto JSON para optimizar consultas. Y obviamente, uno de los grandes retos que tienen las compañías es migrar estos data warehouses y dar sus data lakes para convertirse en un data lake house. Muchas gracias.